Prepárense para datos tan increíbles que parecerán de ciencia ficción, lugares imposibles, animales con superpoderes y secretos milenarios. Guarden su asombro para el final, porque el dato más impactante está reservado para el cierre. ¿Listos? Vamos a empezar. En la selva amazónica de Perú existe el río Xanay-Timpisca, cuyas aguas alcanzan hasta 93°C, casi hirviendo. No hay volcanes cerca. El misterio desconcertó a científicos durante años. Los chamanes hablaban de la mítica serpiente Yakumama, pero la ciencia apunta a fallas profundas que llevan agua geotérmica a la superficie. Si un animal cae, se cocina en segundos. Es un fenómeno único, un recordatorio de que la Tierra aún guarda secretos asombrosos. Increíble, pero real. ¿El avión más pequeño del mundo? El Star Bumblebee II, de apenas 2.7 metros de largo. Construido por Robert Starr para romper récords, era tan diminuto que parecía un juguete. Voló a más de 300 km/h, pero era peligrosísimo. Tras lograr el récord, se estrelló, aunque Starr sobrevivió. El Bumblebee II sigue siendo el avión tripulado más pequeño jamás construido. Un logro de audacia y locura. Makoko, en Lagos, Nigeria, es una ciudad flotante donde más de 100.000 personas viven sobre el agua. Casas, escuelas y mercados están construidos sobre pilotes. Las canoas son el transporte principal. La pesca es la vida diaria y el aire huele a pescado ahumado. A pesar de la pobreza, la comunidad es resiliente y vibrante. Han creado escuelas flotantes y soluciones ingeniosas para sobrevivir. Makoko es mucho más que la Venecia de África. Es un testimonio de adaptación humana. Un lugar único en el mundo. Hace casi 3000 años, la biblioteca de Asurbanipal en Nínive guardaba el conocimiento en tablillas de arcilla. Cuando la ciudad fue incendiada, el fuego coció las tablillas, preservándolas para siempre. Más de 30.000 tablillas sobrevivieron, incluyendo la epopeya de Gilgamesh. El desastre salvó la sabiduría de una civilización entera. Hoy, gracias a ese incendio, conocemos historias milenarias. Antes de los relojes modernos, la clepsidra o reloj de agua medía el tiempo con sorprendente precisión. Los antiguos griegos y egipcios crearon sistemas complejos con engranajes y figuras móviles, todo impulsado por agua. La clepsidra de Alejandría incluso se ajustaba sola, y fue estándar durante siglos. Se usaba en tribunales, campamentos y observatorios. Una maravilla de la ingeniería antigua, usando solo agua y gravedad. El desierto de Atacama, el más seco del mundo, a veces se transforma en un mar de flores. Tras lluvias rarísimas, millones de semillas germinan y cubren el paisaje con colores vibrantes. Más de 200 especies florecen, muchas únicas en el planeta. Es un espectáculo que atrae a turistas y científicos de todo el mundo. Un recordatorio de la resiliencia de la vida, capaz de florecer en los lugares más inhóspitos. La naturaleza nunca deja de sorprender. Durante la Guerra Civil estadounidense, el H.L. Hanley fue el primer submarino en hundir un barco enemigo. Era un cilindro de hierro impulsado a mano por 8 hombres, oscuro y claustrofóbico. Su arma, una carga explosiva en la punta de un poste. Logró hundir al USS Housatonic, pero el Hanley y su tripulación desaparecieron tras la misión. El misterio duró más de un siglo, hasta que fue hallado en 1995. Un invento adelantado a su tiempo, pero mortalmente arriesgado. La historia de un arma secreta y su trágico destino. Costa Rica abolió su ejército en 1948, eligiendo invertir en educación y salud. El presupuesto militar se destinó a escuelas y hospitales. La Constitución prohíbe un ejército permanente. Hoy es uno de los países más estables y felices de América Latina. Se le llama la Suiza de Centroamérica y ha evitado conflictos armados. Un ejemplo de que la paz puede ser una decisión nacional. La medusa Turritopsis dohrnii, conocida como la medusa inmortal,
puede revertir su ciclo de vida y empezar de nuevo. Cuando envejece o se daña, se transforma en pólipo y renace como medusa idéntica. Puede repetir este proceso indefinidamente, desafiando la muerte biológica. Los científicos estudian su secreto para entender el envejecimiento. Un verdadero superhéroe del reino animal. La naturaleza, una vez más, nos deja boquiabiertos. El Eurotúnel conecta Inglaterra y Francia bajo el Canal de la Mancha con 50 kilómetros de longitud, 38 de ellos bajo el mar. Construido en 6 años por 13.000 trabajadores, es una de las mayores hazañas de ingeniería moderna. Trenes de alta velocidad cruzan en poco más de 2 horas. Autos y camiones viajan en trenes especiales. Es vital para el comercio y el turismo europeo. Un símbolo de conexión y ambición humana. Prueba de que casi nada es imposible. Imaginen estar en el Sahara y encontrar un solo árbol en 400 kilómetros, el árbol de Teneré. Era tan importante que aparecía en los mapas y servía de faro para las caravanas. Un símbolo de supervivencia en el desierto más grande del mundo. Su final fue increíble. En 1973, un conductor borracho lo derribó. Sí, en medio de la nada, chocó contra el único árbol. La realidad supera la ficción. ¿Sabían que Alemania tiene más de 25.000 castillos y fortalezas? Desde ruinas misteriosas hasta palacios de cuento, cada uno guarda siglos de historia. Viajar por Alemania es como entrar en un cuento de hadas real. ¿Un reloj diseñado para funcionar 10.000 años? Existe. El Clock of the Long Now. Dentro de una montaña en Texas. Hace tic una vez al año y el cucú sale cada milenio. Es un recordatorio de que somos parte de una historia mucho más grande. ¿Qué legado dejaremos para el futuro? La bandera de Dinamarca, la Dannebrog, es la más antigua del mundo en uso continuo. Según la leyenda, cayó del cielo en 1219 y ha ondeado desde entonces. Ha sobrevivido siglos de historia y sigue siendo símbolo nacional. Estrasburgo ha cambiado de país más de 20 veces entre Francia y Alemania. Su mezcla de culturas se ve en la arquitectura, los nombres y la comida. Hoy es símbolo de unidad europea y sede del Parlamento Europeo. Una ciudad donde la historia nunca se detiene. El Atlántico es el océano más joven, con solo 180 millones de años. Se sigue expandiendo, separando América de Europa y África a la velocidad que crecen tus uñas. El planeta está vivo y en constante cambio. El gran puente Danyang Kunshan en China mide 164.8 kilómetros. Es tan largo que puedes entrar con sol y salir con lluvia. Cruzando campos, ríos y lagos, redefine la ingeniería moderna. Una obra colosal que parece de ciencia ficción. El primer email de la historia fue enviado en 1971 por Ray Tomlinson. El mensaje era solo, "Queer Up", una prueba sin sentido. Nadie imaginó que ese simple experimento iniciaría la revolución digital. Así nació la era de la comunicación instantánea. Isla Sentinel del Norte, en el Índico, es hogar de una tribu aislada por 60.000 años. Rechazan todo contacto y protegen su territorio con flechas. No conocemos su idioma ni costumbres. El gobierno prohíbe acercarse para protegerlos y protegernos. Es un rincón donde la edad de piedra sigue viva. Para entender Roma, hay que mirar más allá de sus monumentos y glorias, y adentrarse en la oscuridad de sus orígenes. Todo comienza con una brutal fundación, una historia marcada por la violencia, la ambición y la supervivencia en un mundo salvaje. Dos gemelos, Rómulo y Remo, hijos del dios Marte y de la princesa Rea Silvia, son condenados a morir por miedo a su destino. Abandonados en las aguas del Tíber, sobreviven milagrosamente, rescatados y amamantados por una loba, símbolo de la naturaleza feroz y protectora de la ciudad que nacerá. Los gemelos crecen en la sombra del monte Palatino,
forjando su carácter entre pastores y leyendas. Recuperan el trono para su abuelo Numitor y deciden fundar una nueva ciudad justo en el lugar donde la loba los salvó, un sitio cargado de destino y misterio. Pero la ambición y el orgullo los separan. Una disputa por el liderazgo termina en tragedia. Rómulo, cegado por el deseo de poder, mata a su hermano Remo. Así, Roma nace bañada en la sangre de un hermano, marcada para siempre por el fratricidio. Este acto brutal no solo define el carácter de Roma, sino que establece una lección. La lealtad al Estado y a la ciudad estará siempre por encima de los lazos familiares. El sacrificio personal se convierte en el precio de la grandeza. Roma surge así, de la violencia, la supervivencia y la determinación de sus fundadores. Una ciudad que desde su primer día se forja en la lucha y la sangre. Así comienza la leyenda de un imperio destinado a conquistar el mundo, imponiendo su voluntad y su cultura sobre todos los pueblos que encontró a su paso. Roma, una mezcla de grandeza y brutalidad, desde el primer día hasta el último suspiro de su imperio. Año 64 d.C. Roma, la ciudad más poderosa del mundo antiguo, vive uno de sus momentos más oscuros. Sus calles, normalmente llenas de vida y comercio, pronto se verán envueltas en una tragedia sin precedentes. Una noche, las llamas se desatan y Roma arde durante días. El caos es total. El fuego consume barrios enteros, dejando a miles de personas sin hogar y sumiendo a la ciudad en el miedo y la confusión. El emperador Nerón, famoso por su crueldad y ego, es acusado de provocar el incendio para reconstruir la ciudad a su gusto. Muchos lo ven como un tirano capaz de cualquier cosa por satisfacer sus caprichos y ambiciones personales. Aunque ayudó a los damnificados, la leyenda negra lo pinta tocando la lira mientras todo se quema. Esta imagen, poderosa y perturbadora, ha perdurado durante siglos. ¿Fue realmente así, o es solo un mito alimentado por sus enemigos? Los historiadores dudan que Nerón fuera culpable, pero el rumor lo destruye. Las fuentes antiguas se contradicen y la verdad se vuelve difícil de distinguir entre la propaganda y los hechos. Para salvarse, Nerón busca un chivo expiatorio y culpa a los cristianos, desatando la primera gran persecución de esta nueva fe en Roma. Así, el miedo y la manipulación política marcan el destino de miles. Un ejemplo de cómo el poder y la paranoia pueden incendiar la historia, distorsionando los hechos y dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva. Nerón. ¿Monstruo, víctima de la calumnia o simple chivo expiatorio de una tragedia que marcó a Roma para siempre? Espartaco, el gladiador que desafió a Roma. Nacido en Tracia, fue capturado y vendido como esclavo, obligado a luchar por su vida en las sangrientas arenas del imperio. Pero su espíritu indomable no podía ser encadenado. Esclavo y luchador, lidera una fuga audaz con 70 compañeros desde la escuela de gladiadores de Capua. Pronto, la noticia de su valentía se esparce y miles de esclavos, inspirados por su ejemplo, se unen a su causa, soñando con la libertad. Con ingenio militar y una determinación feroz, Espartaco derrota a las fuerzas romanas en varias batallas, sorprendiendo a los generales del imperio y humillando a Roma ante sus propios ciudadanos. Su ejército crece a más de 100.000 hombres y mujeres, avanzando por toda Italia. Durante 2 años, mantienen a Roma en vilo, desafiando el poder absoluto del Senado y sembrando el miedo en el corazón de la República. Sin embargo, la falta de un objetivo claro y la llegada del ambicioso general Craso cambian el rumbo. Craso reorganiza el ejército romano y lanza una ofensiva implacable, acorralando a los rebeldes. Espartaco muere en combate, luchando hasta el final. Como advertencia brutal, 6.000 de sus seguidores son crucificados a lo largo de la Vía Apia, un recordatorio sangriento del precio de la rebelión. Sin embargo, el nombre de Espartaco trasciende la derrota. Se convierte en símbolo eterno de resistencia, coraje y la lucha por la libertad frente a la opresión. Roma nunca olvidó el miedo que le hizo sentir un esclavo. El eco de su rebelión resonó durante generaciones, recordando a los poderosos que incluso los oprimidos pueden desafiar a un imperio.
La rebelión de Espartaco fue el mayor desafío interno que enfrentó el Imperio Romano, una historia de valor y esperanza que aún inspira al mundo. Julio César, genio militar y político, conquistó las Galias y ganó la lealtad de sus legiones. Su poder creció tanto que el Senado lo vio como una amenaza. Cruzó el Rubicón, desató una guerra civil y salió victorioso. Nombrado dictador vitalicio, reformó Roma y fue adorado por el pueblo. Pero su ambición alarmó a los senadores, que temían el fin de la República. En secreto, antiguos aliados y amigos conspiraron para matarlo, creyendo que así salvarían la libertad. No entendieron que la República ya estaba herida de muerte. César era el síntoma, no la causa, de un sistema en ruinas. El remedio que planearon, el asesinato, solo traería más caos. Así comenzó el fin de la República. Los idus de marzo del 44 a.C. marcaron el día fatídico. César acudió al Senado, ignorando advertencias de peligro. Más de 60 senadores lo rodearon y, bajo un pretexto, lo apuñalaron brutalmente. Entre los conspiradores estaba Bruto, a quien César consideraba casi un hijo. La traición de Bruto fue la herida más profunda. Las últimas palabras de César, dirigidas a Bruto, simbolizaron la traición definitiva. El pueblo no celebró la muerte de César, la vio como un crimen cobarde. Su asesinato no restauró la República, sino que encendió la mecha de una nueva guerra civil. El acto que pretendía salvar Roma, la condenó a más violencia. Así, la República se hundió en el caos. Tras la muerte de César, los conspiradores no tenían plan. El pueblo y el ejército ya no confiaban en el Senado, sino en líderes carismáticos. Marco Antonio y Octavio, herederos de César, formaron el segundo triunvirato y desataron una ola de terror. La batalla final en Filipos selló el destino de Bruto y Casio, quienes se suicidaron. La República murió con ellos. La alianza entre Antonio y Octavio se rompió, llevando a una última guerra civil. Octavio venció en Actium. Antonio y Cleopatra se suicidaron. Octavio, ahora Augusto, no se proclamó rey, pero fundó el Imperio Romano. La sangre de César abonó el terreno para el poder absoluto. La República había desaparecido para siempre. En otoño del año 9 d.C., Arminio ejecutó su plan. Engañó a Varo para que desviara 3 legiones al bosque de Teutoburgo. Lluvias, lodo y terreno hostil desorganizaron a los romanos. De repente, miles de guerreros germánicos atacaron desde los árboles. Durante 3 días, la masacre fue total. Los romanos no pudieron defenderse. Varo, al ver la derrota, se suicidó. 3 legiones, 20.000 hombres, fueron aniquilados, sus águilas capturadas. Augusto, devastado, suplicó por sus legiones perdidas. Roma nunca volvió a intentar conquistar Germania. Teutoburgo se convirtió en una herida imborrable y una frontera definitiva. En el año 64 d.C., un incendio devastó Roma durante más de una semana. Se rumoreó que Nerón lo había provocado para reconstruir la ciudad y erigir su palacio dorado, la Domus Aurea. Para desviar la culpa, culpó a los cristianos y desató una brutal persecución. Los cristianos fueron torturados y ejecutados públicamente. La ostentación de Nerón y su crueldad colmaron la paciencia del pueblo y el Senado. Rebeliones estallaron en las provincias. Declarado enemigo público, Nerón huyó y se suicidó. Su muerte sumió a Roma en el caos y la guerra civil. La locura de un solo hombre llevó al imperio al borde del abismo. El reinado de Nerón quedó marcado por el fuego y la tiranía. Empezamos fuerte en Lloro, Honduras, donde cada año ocurre la famosa lluvia de peces. Imagina, tras una tormenta eléctrica, las calles amanecen cubiertas de peces vivos. Los habitantes salen con cubetas a recogerlos, como si la naturaleza les hiciera un delivery de mariscos. ¿Cómo es posible? La teoría más aceptada: tornados de agua succionan peces del Atlántico y los dejan caer en Lloro. Nadie ha visto el momento exacto, pero la evidencia queda en el suelo. Para los locales, es tradición, y hasta tienen un festival.
Un fenómeno que parece de película, pero es parte de su vida. ¿Te imaginas cenar pescado fresco que literalmente cayó del cielo? Así es Yoro, donde el martes puede ser día de lluvia. Y de pescado. Increíble, ¿no? Vamos al siguiente dato. Viajamos a 1920, Suiza. Sin smartphones ni laptops, inventaron la máquina de escribir más pequeña del mundo. Cabía en la palma de la mano y parecía una pitillera elegante. Era el gadget soñado para periodistas y espías, una oficina portátil en miniatura. Funcionaba con un diminuto teclado circular y cientos de piezas ensambladas a mano. No era para escribir novelas, pero sí notas secretas o telegramas rápidos. Se volvió símbolo de estatus y hoy es una codiciada pieza de colección. Un logro de ingeniería artesanal, mucho antes de la era digital. El abuelo de los teclados portátiles. ¿Quién diría que la portabilidad empezó hace un siglo? Segunda Guerra Mundial, Frente Oriental. Los soldados soviéticos usaban miel como su arma secreta. No solo era energía rápida y fácil de transportar, también servía para curar heridas. La miel, con sus propiedades antibacterianas, ayudaba a cicatrizar y prevenir infecciones cuando no había medicinas. Incluso hay historias de tripulaciones sobreviviendo días solo con miel. Un remedio milenario en plena guerra moderna. La miel salvó vidas y alimentó a soldados en los peores momentos. A veces, la solución más dulce es la más efectiva. ¿Quién lo hubiera imaginado? Antes de Google Maps, los babilonios tallaron el mapa más antiguo conocido en una tablilla de arcilla. Para ellos, el mundo era un disco plano, con Babilonia en el centro y rodeado por un océano circular. Más allá, dibujaron islas míticas y regiones misteriosas. Era una mezcla de geografía, mitología y cosmología. Este mapa nos muestra que la necesidad de entender nuestro lugar en el mundo es tan antigua como la civilización. Una pequeña tablilla, el ancestro de todos los mapas modernos. La curiosidad humana no tiene edad. ¿Dónde estamos? Una pregunta eterna. En una montaña de Texas, se construye un reloj diseñado para funcionar 10.000 años. El reloj del largo ahora. Hecho de titanio y cerámica, funciona con energía mecánica y térmica. Hará tic una vez al año, la manecilla del siglo avanza cada 100 años, y el cucú sale cada milenio. Cada día, una melodía diferente durante 10.000 años. Su propósito, hacernos pensar en el futuro y el legado que dejamos. Un recordatorio físico de que somos parte de una historia mucho más grande. ¿Seremos buenos ancestros? Este reloj mide el tiempo. Y nuestra visión del futuro. Un proyecto tan ambicioso como inspirador. En Sapporo, Japón, el Festival de la Nieve crea castillos y esculturas gigantes de hielo que desafían al sol. Usan nieve pura y compacta, y bloques de hielo cristalino para resistir el derretimiento. Las esculturas se colocan estratégicamente para evitar el sol directo y a veces tienen refrigeración interna. Equipos de todo el mundo tallan obras monumentales en una carrera contra el tiempo. Por la noche, el frío repara el derretimiento del día. Es arte efímero, belleza que existe solo por un instante. Un recordatorio de que lo más hermoso a veces es lo más fugaz. ¿Te animarías a esculpir en hielo? ¿Has notado el oso oculto en el logo de Toblerone? Dentro de la montaña, Matterhorn, hay un oso de pie, homenaje a Berna, la ciudad suiza donde nació el chocolate. El oso es símbolo de Berna y aparece en su escudo. Un detalle de diseño brillante que conecta el producto con su origen. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. El logo cuenta una historia y esconde un guiño a la ciudad de los osos. La próxima vez que comas Toblerone, recuerda este secreto. El chocolate también tiene misterios. Brasil debe su nombre a un error comercial. Los portugueses encontraron el pau-brasil, un árbol que daba un tinte rojo valioso. El comercio del tinte fue tan importante que la región pasó a llamarse Tierra del Brasil. El apodo superó al nombre oficial, y así nació Brasil,
un país entero nombrado por el color de un tinte. La historia a veces se escribe por accidente, un simple error de marketing, y terminas en el mapa. Así de curiosa es la historia. Dato final: en Japón existen carreteras musicales. Al conducir a la velocidad justa, los surcos en el asfalto hacen que tu coche cante melodías. Es como un vinilo gigante, las ruedas son la aguja. Cada carretera tiene una canción diferente, muchas veces folclóricas. Además de arte, es una forma de fomentar la seguridad vial. La carretera te premia por respetar el límite de velocidad con música. Transforma un viaje común en una experiencia mágica. Tecnología, arte y naturaleza en perfecta armonía. ¿Te imaginas conducir por un bosque mientras la carretera te canta? El nombre T-92 es el origen de toda la confusión. A simple vista, parece solo una designación más en la larga lista de vehículos militares, pero detrás de esas letras y números se esconde una historia de identidades cruzadas y secretos cuidadosamente guardados. El T-92 no es solo un nombre, es una puerta a un laberinto de rumores, archivos clasificados y medias verdades. Cuando buscas T-92, lo primero que aparece es el tanque ligero estadounidense, un vehículo real de los años 50. Este tanque fue probado por el ejército de Estados Unidos, y su existencia está bien documentada en libros, fotografías y archivos militares. Es tangible, tiene un lugar en la historia y hasta se exhibe en museos. Pero esa es solo la mitad de la historia, porque nuestro protagonista es otro, el supuesto T-92 ruso, un espectro en la historia militar. A diferencia de su homónimo americano, este tanque ruso es casi invisible, envuelto en misterio y especulación. No hay fotos claras, ni registros oficiales accesibles, solo fragmentos de información y testimonios contradictorios. Esta coincidencia de nombres ha sido la cortina de humo perfecta. Ha permitido que la confusión crezca, que los rumores se mezclen con la realidad, y que la verdad se oculte entre las sombras de la burocracia militar y la desinformación. Muchos descartan la existencia del tanque ruso por culpa de su gemelo americano. La mayoría de los investigadores, al encontrar el nombre, asumen que se trata del modelo estadounidense y no buscan más allá. Así, el verdadero T-92 ruso permanece en la penumbra, casi como si nunca hubiera existido. Pero aquí, la confusión es el primer pilar del mito. Es el terreno fértil donde crecen las teorías, las dudas y las historias no contadas. La ambigüedad alimenta la leyenda y hace que la búsqueda de la verdad sea aún más intrigante. ¿Casualidad o estrategia de desinformación? ¿Fue este solapamiento de nombres un simple error o parte de un plan mayor para desviar la atención y proteger secretos militares? Algunos creen que fue intencional, para diluir cualquier pista sobre el proyecto ruso. Otros piensan que es solo una coincidencia desafortunada, pero en el mundo del espionaje y la Guerra Fría, nada es tan simple como parece. Así que, cada vez que hablemos de T-92, será del fantasma ruso, no del americano. Nos adentraremos en la niebla de la historia, buscando pistas entre documentos olvidados y relatos contradictorios. El viaje apenas comienza, y ya el terreno es pantanoso. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la verdad y la mentira se confunden, y donde cada paso nos acerca más al corazón del misterio. Para entender el T-92, primero debemos sumergirnos en el contexto turbulento de la Rusia postsoviética, una época marcada por la incertidumbre, la escasez y la necesidad de redefinir prioridades militares. Hay que mirar el caos tras la caída soviética. El colapso de la URSS no solo significó el fin de una era política, sino también el derrumbe de una industria militar gigantesca, que de repente se vio sin rumbo y sin recursos. El T-90 nació como una modernización pragmática del T-72, no como un diseño revolucionario. Era una respuesta directa a la crisis, aprovechar lo que ya existía, mejorarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos. Era supervivencia, no innovación pura. Las fábricas estaban medio vacías, los recursos escaseaban, y la prioridad era mantener viva la capacidad de defensa, aunque fuera con medios limitados. Pero la mentalidad rusa siempre ha sido la de experimentar, de buscar mejoras y variantes.
Incluso en tiempos difíciles, los ingenieros no dejaron de soñar con el futuro, explorando nuevas ideas y conceptos. Así surgen decenas de prototipos, la mayoría nunca ve la luz. Muchos quedaron en papel, otros apenas llegaron a la fase de pruebas, pero todos formaron parte de un proceso constante de evolución. En este contexto, el T-92 aparece como una posible evolución, una rama experimental dentro del árbol genealógico de los tanques rusos que buscaba responder a los desafíos de una nueva era. No surge de la nada, es plausible que existiera como un object, un prototipo conceptual, fruto de la tradición soviética de numerar cada experimento y cada idea, aunque no llegara a producción. El T-90 fue el Object 188, ¿por qué no un Object 190, 191 o un T-92? La lógica de la nomenclatura sugiere que muchos proyectos quedaron en la sombra, esperando su oportunidad. Era la respuesta a la pregunta: ¿qué viene después del T-90? Los ingenieros buscaban anticipar el futuro, imaginando vehículos más avanzados, mejor protegidos y adaptados a los nuevos desafíos del campo de batalla. Un proyecto nacido de la necesidad y la incertidumbre, pero también del deseo de no quedarse atrás en la carrera tecnológica militar. Pero, ¿fue más que un simple estudio? ¿O solo un sueño fugaz en la historia de la ingeniería militar rusa? No hay fotos, ni manuales, ni pruebas oficiales del T-92. Pero existen rumores, menciones en revistas, foros y esquemas filtrados. Estas fuentes lo describen como una variante experimental del T-90, un banco de pruebas para tecnologías avanzadas. Un proyecto negro conocido solo por unos pocos. ¿Filtraciones genuinas, ficción colectiva o desinformación? La verdad se esconde en un laberinto de espejos. Solo tenemos fragmentos y susurros. ¿Cómo habría sido el T-92? Se habla de un cañón mejorado, tal vez de 135 o hasta 152 mm, blindaje reactivo de nueva generación, capaz de resistir proyectiles modernos, electrónica avanzada, visores térmicos, navegación satelital, gestión digital de batalla. Motor más potente, quizás una turbina de gas o un diésel de hasta 1500 caballos. Sobre el papel, era el tanque ruso definitivo de los 90. Una máquina de pesadilla, que nunca vimos. Aquí llega el golpe de realidad. No hay pruebas sólidas de que el T-92 existiera físicamente. Ni fotos, ni prototipos, ni testimonios oficiales. Los museos y archivos militares no tienen rastro alguno. La crisis económica de los 90 hizo inviable cualquier proyecto tan ambicioso. Quizás existió como planos o estudios, pero nunca como acero y orugas. El T-92 es un espectro atrapado entre la idea y la realidad. ¿Por qué el mito persiste? Los vacíos en la historia militar se llenan con rumores y teorías. El T-92 se convirtió en el eslabón perdido entre el T-90 y el Armata. El secretismo ruso y la llegada de Internet amplificaron el mito. Conceptos de aficionados se confundieron con filtraciones reales. Así, el T-92 pasó de posible proyecto a símbolo de poder oculto. Un cuento de fantasmas para entusiastas de la guerra. El T-92 es el puente imaginario entre el T-90 y el T-14 Armata. Representa la evolución lógica, la lista de deseos de los ingenieros. Mejor cañón, blindaje, electrónica, todo lo que el T-90 no pudo ser. Muchas ideas atribuidas al T-92 aparecen luego en el Armata. Algunos creen que fue un programa de investigación, no un tanque real. Sin este mito, el salto tecnológico ruso parece abrupto. El fantasma da coherencia a la historia de los blindados rusos. El T-92 americano es el doppelganger que enturbió todo. Su existencia real desvió la atención y sembró confusión. Muchos investigadores se toparon con el modelo estadounidense y descartaron el ruso. Pero la confusión alimentó el mito, teorías de tapaderas, fotos mezcladas, historias cruzadas. El tanque americano le dio al ruso un cuerpo prestado,
una cara falsa. Así, el fantasma ruso caminó entre los vivos, propagando el caos. Un caso de robo de identidad militar. ¿Y si todo fue una operación de engaño? En Rusia, la maskirovka es el arte de la desinformación. En los 90, con un ejército débil, sembrar rumores de un supertanque era una táctica perfecta. El T-92 americano ofrecía negación plausible. Los rumores obligaban a Occidente a gastar recursos en una amenaza fantasma. Quizás el T-92 nunca fue un tanque, sino un arma de mentiras. Y si fue así, fue un éxito rotundo. La verdad final es más fría de lo que muchos quisieran aceptar. El T-92, ese supuesto prodigio de la ingeniería militar, como prototipo funcional, probablemente nunca existió. No hay pruebas tangibles, ni fotografías auténticas, ni testimonios confiables de su presencia en los campos de pruebas. Lo que queda es un vacío, una ausencia que alimenta la imaginación y la especulación. Fue un concepto, un estudio sobre el papel, un mito cuidadosamente construido a partir de bocetos, rumores y documentos incompletos. Los archivos oficiales solo muestran ideas, nunca realidades. Así, el T-92 se convirtió en una sombra, en un susurro entre ingenieros y entusiastas. Pero los mitos también importan, influyen en la cultura, inspiran a generaciones de diseñadores y soldados, y a veces incluso asustan a los adversarios. Los mitos pueden ser tan poderosos como la realidad, porque viven en la mente colectiva y moldean la historia. El T-92 es el producto de una industria que soñaba con supertanques invencibles y de una cultura que valora el misterio, la innovación y la superioridad tecnológica. Es el reflejo de una época de competencia feroz y de secretos bien guardados. Internet amplificó la leyenda hasta convertirla en una verdad aceptada por muchos. Foros, blogs y redes sociales repitieron la historia una y otra vez, mezclando hechos y ficción hasta que la línea entre ambos se desdibujó por completo. El tanque no era real, pero el mito sí. Y ese mito nos habla de la Rusia postsoviética, de la nostalgia por el poder perdido y de nuestra necesidad humana de creer en secretos, en armas ocultas, en historias que desafían la lógica. El fantasma ha sido exorcizado, pero su leyenda vivirá para siempre, recordándonos que, a veces, lo que no existe puede tener más peso que lo real. Así termina nuestro viaje tras el T-92. ¿Fue mito, concepto o una brillante operación de engaño? Siempre queda la duda. ¿Y si en algún hangar olvidado, un prototipo espera en silencio? Ahora quiero saber su opinión. ¿Existió el T-92 o es solo una leyenda? Imaginen que nuestro sistema solar es una casa cerrada, un lugar seguro y familiar donde todo está en su sitio. Y de repente, algo llama a la puerta. Un sonido inesperado que despierta nuestra curiosidad y quizás un poco de temor. Un visitante de un lugar muy lejano ha llegado sin invitación. No sabemos de dónde viene ni qué intenciones tiene. Este visitante se llama Tracy Atlas, un mensajero de las estrellas que ha viajado durante millones de años. Su viaje ha sido largo y solitario, cruzando vastas distancias en el espacio. Su origen está en otro sistema planetario, orbitando una estrella que probablemente ya no existe. Es un fragmento de un mundo que ya no podemos ver. Expulsado por un cataclismo cósmico, ha estado vagando por la Vía Láctea. Su viaje es una odisea a través de la oscuridad y el vacío. Estudiarlo es como encontrar un mensaje en una botella que ha cruzado un océano inmenso. Cada dato que obtenemos es una pista sobre su origen y su viaje. Tracy Atlas es un cometa activo, liberando gases y polvo al acercarse al Sol. Este proceso nos permite estudiar su composición y entender mejor su naturaleza. Los científicos están apuntando los telescopios más potentes del mundo hacia él. Cada observación es una oportunidad para aprender algo nuevo. Este evento es histórico, permitiéndonos estudiar un objeto interestelar en detalle. Es un momento único en la historia de la astronomía. A diferencia de Oumuamua y Borisov, a Tracy Atlas
Lo seguimos paso a paso. Cada movimiento es registrado y analizado con precisión. Su llegada nos recuerda que el espacio está lleno de objetos que viajan entre las estrellas. Estos viajeros cósmicos nos ofrecen una ventana al pasado y al vasto universo que nos rodea. 3I Atlas, el tercer objeto interestelar descubierto, fue detectado por el sistema Atlas, un avanzado sistema de alerta temprana, diseñado para proteger nuestro planeta. Este descubrimiento marca un hito en la astronomía moderna, ya que cada nuevo visitante interestelar nos ayuda a comprender mejor el entorno dinámico de nuestro sistema solar. Este sistema escanea el cielo, en busca de asteroides que puedan amenazar la Tierra, pero también es capaz de detectar objetos que provienen de más allá de nuestro sistema solar. Cada noche, sus telescopios automáticos rastrean millones de estrellas y pequeños puntos de luz, buscando cualquier movimiento inusual. El telescopio Atlas en Chile detectó un punto de luz moviéndose de forma extraña, diferente a los asteroides comunes. Su velocidad y dirección no coincidían con nada conocido, lo que despertó la curiosidad de los astrónomos. La trayectoria de 3I Atlas es una hipérbola abierta, lo que significa que no está ligado al Sol y escapará de su gravedad. Este tipo de órbita es una clara señal de que el objeto viene de fuera de nuestro sistema solar. Entró en nuestro sistema, dará una vuelta cerca del Sol y luego se irá para no volver jamás. Su paso fugaz nos ofrece una oportunidad única para estudiarlo antes de que desaparezca en el espacio interestelar. Al analizar su trayectoria y velocidad, los astrónomos confirmaron su origen extrasolar. Este proceso requiere cálculos precisos y la colaboración de equipos internacionales para verificar los datos. Ser el tercer visitante confirmado nos enseña que estos eventos no son tan raros como pensábamos. Ahora sabemos que nuestro sistema solar es visitado regularmente por objetos de otros lugares de la galaxia. Oumuamua fue una sorpresa, Borisov confirmó la tendencia, y 3I Atlas consolida la idea de que vivimos en un vecindario cósmico mucho más activo de lo que imaginábamos. Nuestra galaxia es una autopista de objetos que viajan entre estrellas, transportando información y materiales de sistemas lejanos. Cada uno de estos viajeros es una cápsula del tiempo de otros mundos. Gracias a sistemas como Atlas y la colaboración internacional, estamos entrando en una nueva era de la astronomía, donde la detección de visitantes interestelares será cada vez más común. Pronto podremos estudiar a estos mensajeros de otros mundos de forma rutinaria, abriendo una ventana única para entender la diversidad y la historia de nuestra galaxia. 3I Atlas viaja a más de 210.000 km por hora. Su trayectoria lo llevará a través del plano de nuestro sistema, pero a una distancia segura. No hay riesgo de colisión con la Tierra. El cometa pasó cerca de Marte, ofreciendo una oportunidad única para observación. El momento culminante será su perihelio, su punto más cercano al Sol. Incluso en su punto más cercano, estará mucho más lejos del Sol que la Tierra. 3I Atlas es un invitado que viene a maravillarnos, no a amenazarnos. Medir el tamaño de 3I Atlas es un desafío. Inicialmente estimado en 20 kilómetros, ahora se cree que mide unos 5,6 kilómetros. Es un cometa muy activo, liberando gas y polvo al acercarse al Sol. Su actividad sugiere que está hecho de ingredientes similares a los cometas de nuestro sistema solar. Los análisis espectroscópicos indican que está compuesto principalmente por hielo de agua y polvo. Esto sugiere que 3I Atlas podría ser un remanente de la formación de un sistema planetario. El estudio de su composición nos ofrece una muestra directa de la química de otro sistema estelar. Nos permite comparar la receta de nuestro sistema solar con la de otros sistemas. 3I Atlas muestra un brillo verde en su coma, un enigma fascinante. Este cometa interestelar ha capturado la atención de astrónomos y científicos de todo el mundo, debido a su inusual coloración. A diferencia de otros cometas que hemos observado, 3I Atlas parece desafiar nuestras expectativas y conocimientos previos. Normalmente causado por dicarbono,
Esta molécula está ausente en 3A y Atlas. Esto ha llevado a los científicos a preguntarse, ¿qué podría estar causando este brillo verde? La ausencia de dicarbono es particularmente intrigante, porque es una de las principales causas del brillo verde en otros cometas. Los científicos están explorando otras posibles causas para este brillo. Están considerando la posibilidad de que otras moléculas o procesos químicos desconocidos estén en juego. La investigación está en curso, y cada nuevo dato podría cambiar nuestra comprensión de estos cuerpos celestes. El telescopio espacial James Webb descubrió que su coma está dominada por dióxido de carbono. Este hallazgo es significativo porque el dióxido de carbono no suele ser el principal componente de la coma de un cometa. La proporción de CO2 respecto al agua es una de las más altas observadas en un cometa. Esto sugiere que 3I Atlas se formó en condiciones extremadamente frías, posiblemente en las regiones más externas de su sistema estelar original. Esto indica que se formó en una región muy fría de su sistema estelar original. Las condiciones frías habrían permitido la acumulación de grandes cantidades de dióxido de carbono y agua, elementos esenciales para la formación de cometas. La presencia de agua refuerza la idea de que los componentes básicos para la vida están distribuidos por la galaxia. El agua es un ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos, y su presencia en cometas sugiere que estos cuerpos celestes podrían haber jugado un papel crucial en la distribución de agua en el universo. Los cometas podrían haber traído agua y moléculas orgánicas a planetas jóvenes como la Tierra. Este proceso podría haber sido fundamental para el desarrollo de la vida en nuestro planeta, y 3I Atlas nos ofrece una ventana única para estudiar estos procesos en acción. ¿De dónde viene 3I Atlas y cuántos años tiene? Podría provenir del disco grueso de la Vía Láctea, una región de estrellas antiguas. Si es así, podría tener hasta 7.000 millones de años. Esto lo convierte en un fósil, una reliquia de un sistema planetario antiguo. Estudiarlo es como hacer arqueología cósmica, desenterrando restos de mundos antiguos. Su metalicidad puede revelar secretos sobre las condiciones de la galaxia primitiva. Nos da la oportunidad de responder preguntas fundamentales sobre la formación de planetas. La idea de que 3I Atlas podría ser una sonda extraterrestre ha ganado cierta tracción. Avi Loeb sugiere que su trayectoria y brillo podrían indicar un origen artificial. Sin embargo, la mayoría de la comunidad científica sostiene que es un cometa natural. Sus características observadas son consistentes con un cometa, aunque con una composición peculiar. La explicación más sencilla es que se trata de un fenómeno natural. La ciencia requiere agotar todas las explicaciones naturales antes de considerar lo extraordinario. Por ahora, la evidencia apunta a que 3I Atlas es un mensajero de la naturaleza. 3I Atlas se ha convertido en un fenómeno mediático y cultural. Su historia ha capturado la imaginación del público, generando debates y memes. Se ha convertido en un símbolo, uniendo a personas de todo el mundo en una mirada colectiva hacia el cielo. El estudio de 3I Atlas ha involucrado a una flota de telescopios terrestres y espaciales. Representa la curiosidad humana y nuestro deseo de explorar lo desconocido. Aunque su paso será breve, su impacto perdurará. Nos ha recordado que el universo es vasto, dinámico y lleno de... El nombre T92 es el origen de toda la confusión. A simple vista, parece solo una designación más en la larga lista de vehículos militares, pero detrás de esas letras y números se esconde una historia de identidades cruzadas y secretos cuidadosamente guardados. El T92 no es solo un nombre, es una puerta a un laberinto de rumores, archivos clasificados y medias verdades. Cuando buscas T92, lo primero que aparece es el tanque ligero estadounidense, un vehículo real de los años 50. Este tanque fue probado por el ejército de Estados Unidos, y su existencia está bien documentada en libros, fotografías y archivos militares. Es tangible, tiene un lugar en la historia y hasta se exhibe en museos. Pero esa es solo la mitad de la historia, porque nuestro protagonista es otro, el supuesto T-92 ruso,
un espectro en la historia militar. A diferencia de su homónimo americano, este tanque ruso es casi invisible, envuelto en misterio y especulación. No hay fotos claras, ni registros oficiales accesibles, solo fragmentos de información y testimonios contradictorios. Esta coincidencia de nombres ha sido la cortina de humo perfecta. Ha permitido que la confusión crezca, que los rumores se mezclen con la realidad, y que la verdad se oculte entre las sombras de la burocracia militar y la desinformación. Muchos descartan la existencia del tanque ruso por culpa de su gemelo americano. La mayoría de los investigadores, al encontrar el nombre, asumen que se trata del modelo estadounidense y no buscan más allá. Así, el verdadero T-92 ruso permanece en la penumbra, casi como si nunca hubiera existido. Pero aquí, la confusión es el primer pilar del mito. Es el terreno fértil donde crecen las teorías, las dudas y las historias no contadas. La ambigüedad alimenta la leyenda y hace que la búsqueda de la verdad sea aún más intrigante. ¿Casualidad o estrategia de desinformación? ¿Fue este solapamiento de nombres un simple error o parte de un plan mayor para desviar la atención y proteger secretos militares? Algunos creen que fue intencional, para diluir cualquier pista sobre el proyecto ruso. Otros piensan que es solo una coincidencia desafortunada, pero en el mundo del espionaje y la Guerra Fría, nada es tan simple como parece. Así que, cada vez que hablemos de T-92, será del fantasma ruso, no del americano. Nos adentraremos en la niebla de la historia, buscando pistas entre documentos olvidados y relatos contradictorios. El viaje apenas comienza, y ya el terreno es pantanoso. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la verdad y la mentira se confunden, y donde cada paso nos acerca más al corazón del misterio. Para entender el T-92, primero debemos sumergirnos en el contexto turbulento de la Rusia postsoviética, una época marcada por la incertidumbre, la escasez y la necesidad de redefinir prioridades militares. Hay que mirar el caos tras la caída soviética. El colapso de la URSS no solo significó el fin de una era política, sino también el derrumbe de una industria militar gigantesca, que de repente se vio sin rumbo y sin recursos. El T-90 nació como una modernización pragmática del T-72, no como un diseño revolucionario. Era una respuesta directa a la crisis, aprovechar lo que ya existía, mejorarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos. Era supervivencia, no innovación pura. Las fábricas estaban medio vacías, los recursos escaseaban, y la prioridad era mantener viva la capacidad de defensa, aunque fuera con medios limitados. Pero la mentalidad rusa siempre ha sido la de experimentar, de buscar mejoras y variantes. Incluso en tiempos difíciles, los ingenieros no dejaron de soñar con el futuro, explorando nuevas ideas y conceptos. Así surgen decenas de prototipos, la mayoría nunca ve la luz. Muchos quedaron en papel, otros apenas llegaron a la fase de pruebas, pero todos formaron parte de un proceso constante de evolución. En este contexto, el T-92 aparece como una posible evolución, una rama experimental dentro del árbol genealógico de los tanques rusos que buscaba responder a los desafíos de una nueva era. No surge de la nada, es plausible que existiera como un object, un prototipo conceptual, fruto de la tradición soviética de numerar cada experimento y cada idea, aunque no llegara a producción. El T-90 fue el Object 188, ¿por qué no un Object 190, 191 o un T-92? La lógica de la nomenclatura sugiere que muchos proyectos quedaron en la sombra, esperando su oportunidad. Era la respuesta a la pregunta: ¿qué viene después del T-90? Los ingenieros buscaban anticipar el futuro, imaginando vehículos más avanzados, mejor protegidos y adaptados a los nuevos desafíos del campo de batalla. Un proyecto nacido de la necesidad y la incertidumbre, pero también del deseo de no quedarse atrás en la carrera tecnológica militar. Pero, ¿fue más que un simple estudio? ¿O solo un sueño fugaz en la historia de la ingeniería militar rusa? No hay fotos, ni manuales, ni pruebas oficiales del T-92. Pero existen rumores, menciones en revistas, foros y esquemas filtrados.
Estas fuentes lo describen como una variante experimental del T-90, un banco de pruebas para tecnologías avanzadas. Un proyecto negro conocido solo por unos pocos. ¿Filtraciones genuinas? ¿Ficción colectiva o desinformación? La verdad se esconde en un laberinto de espejos. Solo tenemos fragmentos y susurros. ¿Cómo habría sido el T-92? Se habla de un cañón mejorado, tal vez de 135 o hasta 152 milímetros. Blindaje reactivo de nueva generación, capaz de resistir proyectiles modernos. Electrónica avanzada, visores térmicos, navegación satelital, gestión digital de batalla. Motor más potente, quizás una turbina de gas o un diésel de hasta 1500 caballos. Sobre el papel, era el tanque ruso definitivo de los 90. Una máquina de pesadilla, que nunca vimos. Aquí llega el golpe de realidad. No hay pruebas sólidas de que el T-92 existiera físicamente. Ni fotos, ni prototipos, ni testimonios oficiales. Los museos y archivos militares no tienen rastro alguno. La crisis económica de los 90 hizo inviable cualquier proyecto tan ambicioso. Quizás existió como planos o estudios, pero nunca como acero y orugas. El T-92 es un espectro atrapado entre la idea y la realidad. ¿Por qué el mito persiste? Los vacíos en la historia militar se llenan con rumores y teorías. El T-92 se convirtió en el eslabón perdido entre el T-90 y el Armata. El secretismo ruso y la llegada de Internet amplificaron el mito. Conceptos de aficionados se confundieron con filtraciones reales. Así, el T-92 pasó de posible proyecto a símbolo de poder oculto. Un cuento de fantasmas para entusiastas de la guerra. El T-92 es el puente imaginario entre el T-90 y el T-14 Armata. Representa la evolución lógica, la lista de deseos de los ingenieros. Mejor cañón, blindaje, electrónica, todo lo que el T-90 no pudo ser. Muchas ideas atribuidas al T-92 aparecen luego en el Armata. Algunos creen que fue un programa de investigación, no un tanque real. Sin este mito, el salto tecnológico ruso parece abrupto. El fantasma da coherencia a la historia de los blindados rusos. El T-92 americano es el doppelganger que enturbió todo. Su existencia real desvió la atención y sembró confusión. Muchos investigadores se toparon con el modelo estadounidense y descartaron el ruso. Pero la confusión alimentó el mito, teorías de tapaderas, fotos mezcladas, historias cruzadas. El tanque americano le dio al ruso un cuerpo prestado, una cara falsa. Así, el fantasma ruso caminó entre los vivos, propagando el caos. Un caso de robo de identidad militar. ¿Y si todo fue una operación de engaño? En Rusia, la maskirovka es el arte de la desinformación. En los 90, con un ejército débil, sembrar rumores de un supertanque era una táctica perfecta. El T-92 americano ofrecía negación plausible. Los rumores obligaban a Occidente a gastar recursos en una amenaza fantasma. Quizás el T-92 nunca fue un tanque, sino un arma de mentiras. Y si fue así, fue un éxito rotundo. La verdad final es más fría de lo que muchos quisieran aceptar. El T-92, ese supuesto prodigio de la ingeniería militar, como prototipo funcional, probablemente nunca existió. No hay pruebas tangibles, ni fotografías auténticas, ni testimonios confiables de su presencia en los campos de pruebas. Lo que queda es un vacío, una ausencia que alimenta la imaginación y la especulación. Fue un concepto, un estudio sobre el papel, un mito cuidadosamente construido a partir de bocetos, rumores y documentos incompletos. Los archivos oficiales solo muestran ideas, nunca realidades. Así, el T-92 se convirtió en una sombra, en un susurro entre ingenieros y entusiastas. Pero los mitos también importan. Influyen en la cultura, inspiran a generaciones de diseñadores y soldados, y a veces incluso asustan a los adversarios.
Los mitos pueden ser tan poderosos como la realidad, porque viven en la mente colectiva y moldean la historia. El T-92 es el producto de una industria que soñaba con supertanques invencibles y de una cultura que valora el misterio, la innovación y la superioridad tecnológica. Es el reflejo de una época de competencia feroz y de secretos bien guardados. Internet amplificó la leyenda hasta convertirla en una verdad aceptada por muchos. Foros, blogs y redes sociales repitieron la historia una y otra vez, mezclando hechos y ficción hasta que la línea entre ambos se desdibujó por completo. El tanque no era real, pero el mito sí. Y ese mito nos habla de la Rusia postsoviética, de la nostalgia por el poder perdido y de nuestra necesidad humana de creer en secretos, en armas ocultas, en historias que desafían la lógica. El fantasma ha sido exorcizado, pero su leyenda vivirá para siempre, recordándonos que, a veces, lo que no existe puede tener más peso que lo real. Así termina nuestro viaje tras el T-92. ¿Fue mito, concepto o una brillante operación de engaño?